Amén. Amén. Cuando pensaba un poco en lo que compartir, siempre es un día especial porque uno necesariamente está con todo lo que pasa y con razón en la cabeza. Y bueno, los ausentismos de hoy reflejan un poco eso, ¿no? Es como que estamos un poco en otra cosa. Pero esto no, el árbol no nos tiene que dejar, nos tiene que impedir ver el bosque de la sociedad y de la situación que estamos atravesando, ¿no? Que en realidad a nivel nacional es severa, como decíamos antes, hay mucha necesidad, pero realmente no se compara a las situaciones que se están viviendo en el mundo, ¿no? Realmente lo que ha ocurrido en Israel, lo que está ocurriendo, es algo tremendo, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿no? Como lo que ocurrió el 5 de octubre allí en Israel, uno no puede menos que sentir un cierto escalofrío, ¿no? Porque el que no cree en la Biblia, el que desmiente las cosas que dice la palabra de Dios, realmente estas cosas tendrían que resultarle más que evidentes. Porque lo que está pasando acá, lo que ocurre hoy en nuestro día, en el diario de hoy, no en Ezequiel, en Reyes, acá, hoy, es tan tremendo, es tan increíble que realmente el nombre de Dios sale engrandecido. Porque yo pensaba, por ejemplo, 100 años atrás, ¿no? Cuando mi abuelo leía la Biblia, y él leía de que Israel habría de ser atacada. En ese momento, 100 años atrás, los judíos estaban dispersos en el mundo, no existía una nación, ¿no? Entonces, yo me imagino, ¿no? Los que ellos habrán pensado, dice, estas son escrituras antiguas. Israel perdió su tierra cuando fue invadida por los romanos en el año 70 y nunca más la volvió a recuperar. Entonces, imagínense, si hace 2000, los que leían la Biblia a principios del siglo XX, mi abuelo, que la leía, ¿qué sentiría cuando llegaba esos pasajes que decía que Israel iba a ser sitiada? Que todos se levantarían contra la nación israelita. ¿Qué interpretarían? Alguno habrá dicho, esta es otra de las páginas antiguas de la Biblia que son leyenda, otra caricatura, otro cuentito para nenes, ¿no? Israel dejó de ser nación hace 2000 años, no va a ser nunca de vuelta nación. Bueno, hoy estamos leyendo esto y no solo estamos leyendo esto. El ataque vino desde Gaza y desde Ascalón. Y si ustedes son lectores del Antiguo Testamento, Gaza y Ascalón son ciudades bíblicas, son ciudades donde vivían los filisteos. Y esto pone más la piel de gallina porque la palabra palestino deriva de un término que es filistino, que es filisteo. O sea, los que atacaron a Israel fueron los filisteos y vinieron de Gaza. Esto es tremendo. O sea, estamos hablando de algo que es profecía vivida hoy en carne propia, ¿no? Es más, yo no sé si estos guerrilleros, estos extremistas, imbuidos por el mismo espíritu filisteo, si ustedes leen los dioses que gobernaban a los filisteos, Moloc, que Moloc pedía el sacrificio de niños, que se mataran bebés, ¿no? Baal, que pedía que fueran pasados por el fuego, que fueran asesinadas familias enteras. Las deidades, las potestades de los filisteos nunca fueron removidas de ahí. O sea, cambió la gente, pero no cambiaron las potestades que operan ahí, operan las mismas potestades. Es una cosa tremenda esto, ¿no? Estamos hablando de cosas terribles con las que David peleó hace 3000 años y hoy están ahí. Pero más terrible todavía es pensar que el ataque se produce, ustedes no sé si lo leyeron, al día siguiente de Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón, es el día de las expiaciones. 7 fiestas tenía Israel, la 6ª fiesta era el día de las expiaciones, que los hebreos la llaman Yom Kippur, uno de los días más sagrados del calendario hebreo actual y el más sagrado quizás del Antiguo Testamento. En la fiesta de las expiaciones era el único día donde un ser humano entraba al lugar santísimo, el único día en el año, donde el sumo sacerdote, no sin sangre, entraba al lugar santísimo, en Yom Kippur, en el día de las expiaciones. Ese día rememoraba la muerte de un cordero que el sacerdote tenía que sacrificar, primero uno por sí mismo
y después otro por el pueblo, antes de entrar, totalmente bañado en sangre, tenía que entrar al lugar santísimo para que no fuera exterminado, ¿no? Era el único día, todo Israel tenía que estar afuera orando, era un día tremendo, el día de las expiaciones. Lógicamente esto desapareció cuando desaparece el templo, pero ahí estaba. ¿Y por qué digo que esto es terrible? ¿Por qué digo que esto es terrible? Porque en el día de las expiaciones recordaba, apuntando hacia adelante proféticamente, el momento en que el Cordero de Dios traspondría los umbrales del lugar santísimo para entrar con su propia sangre. Todo esto está explicado en Hebreos, en el libro de Hebreos. Entra con su propia sangre al lugar santísimo. Cuando este Cordero de Dios está por entrar a Jerusalén, dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Mas ahora tu morada es dejada desierta porque no conociste el tiempo de tu visitación, y será así hasta que no digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. A mí me resulta terriblemente terrible. Yo no sé si jamás entendió este concepto profético cuando eligió el día, pero sí el diablo que está detrás de esto lo sabía. Están atacando a Israel en el día que evoca proféticamente la muerte del Señor Jesucristo, y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? La Biblia se cumple, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Esto nos debería hacer a nosotros pensar que así como esto tiene una explicación, y así como hoy el mundo entero está girando en torno a un conflicto que probablemente se agrave y se haga regional, y confiemos no mundial, estamos ante una realidad terrible. Y todo esto hace, y este largo preámbulo es porque tenemos una sociedad gimiente, ¿no? Hace 10 días, que estamos estudiando Romanos, pero hace 10 días pasábamos justo por un pasaje de Romanos capítulo 8 que habla de 3 gemidos. Así que yo te invito a buscar en Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 18, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y lo van a proyectar ahí también. Romanos 8, 18. Pablo viene hablando de la vida en el Espíritu. Romanos 8 es un capítulo central en las Escrituras. Es uno de esos grandes capítulos pivote donde se revelan cosas, se agrupan cosas que son extraordinarias. Y el contenido que tiene Romanos 8 para la vida de la iglesia es tremendo. Bueno, después de hablar de todo eso, en el versículo 18 dice Pablo: de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Quizás al leer, y el Señor añada su bendición a esta lectura, quizás al leer descubriste los 3 gemidos. Algunos que están haciendo el estudio ya van a saberlo, pero los vamos a repasar un poquito. Pero me interesa cómo empieza el 18, ¿no?
ahí dice algo que yo no había observado antes. Inclusive no lo observé cuando estaba preparando el estudio de Romanos 8. Y recién lo observé cuando repasaba esto ahora. Dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, ¿no? Porque generalmente esta última parte no la tenemos en cuenta y decimos, bueno, los sufrimientos no se comparan con la gloria que habrá de revelarse. Y uno piensa, bueno, sí, es cierto, lo que uno padece ahora, los sufrimientos, los problemas no son nada comparado a lo que Dios va a mostrarnos en el cielo. Y eso claramente es así. Pero lo que acá dice es que esa gloria se revela en nosotros. O sea, dentro de nosotros. ¿Y en quiere decir desde dentro de nosotros? O sea, los sufrimientos, las pruebas, las dificultades que vos estás pasando, por más que puedan parecer enormes, por más que puedan parecer gigantescas, no tienen comparación en el proceso de gloria progresivo, creciente, que se está dando en tu vida y que un día se va a manifestar por completo. La gloria de Dios un día se va a manifestar por completo en tu vida. No todavía, no ya, pero se va a ir manifestando. La gloria que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que Dios no solo tiene una gloria que nosotros presenciaremos, sino que Dios tiene una gloria que nosotros viviremos. Una cosa es presenciar la gloria de Dios y otra es vivir la gloria de Dios. Una cosa es presenciar un buen paisaje y otra es vivir un buen paisaje. Otra es presenciar cómo alguien saca un buen pez con una caña y otra es pescar uno un buen pez. Una cosa es ver una hermosa pintura y otra es pintar uno esa hermosa pintura. La diferencia entre una cosa y otra es que uno es protagonista, en el otro es espectador. Quiere decirte Dios que vos no vas a ser espectador de su gloria, sino que vas a ser protagonista. Y esto es extraordinario, porque la gloria de Dios, por eso dice la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Porque la gloria de Dios, como alguna vez hemos dicho, no es la suma de sus cosas extraordinarias. La gloria de Dios es la suma de sus perfecciones, es Él mismo. La gloria de Dios es Él mismo, no es lo que Él creó, es lo que Él es. A veces pensamos que la gloria de Dios son las calles de oro, las puertas de perlas y todo eso que simbólicamente habla Apocalipsis. La gloria de Dios es Él, no es lo que Él hizo. Lo que Él hizo no es su gloria, es su obra. La gloria es Él. Entonces, la gloria de Dios que se manifiesta en nosotros, porque el Espíritu ya vive en nosotros. Y todo este concepto, que acá Pablo dice, lo empieza a desarrollar ahora, ¿no? Pero es importante entender esto. Vos no vas a ser testigo de esa gloria, no vas a ser espectador de esa gloria, sino que vas a ser protagonista de esa gloria. Es decir, vas a jugar de titular en el momento en que la gloria de Dios se manifieste. Dios quiere expresar su gloria a través tuyo y esto es algo extraordinario. Pero ¿dónde empieza el primero de los gemidos? La creación, dice el 19, aguarda con ansiedad la revelación, la manifestación, dice el RB 60, la manifestación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración, a vanidad, dice el RB 60. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, ¿no? Y uno dice, qué cosa difícil de entender. ¿Cómo que la creación fue sometida a la frustración? Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Yo les pido así a los chicos de proyección que proyecten Génesis 3, 17 al 19, ¿no? Y ahí explica lo que le pasó a la creación. Génesis 3, 17 a 19, ahí lo están proyectando, yo lo voy a leer en mi Biblia. Génesis 3, 17. Al hombre le dijo, estamos en el Edén, acaba de producirse la catástrofe más grande en la historia del planeta, que es la caída de Adán y Eva. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa. Es tremendo esto, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás, ¿no?
la terrible sentencia del Génesis de que la tierra ha sido sometida a frustración, a maldición, a vanidad, pero no por causa de la creación, sino por causa nuestra. Dios tuvo que maldecir a la tierra por nuestra causa. Y hoy, lamentablemente, aunque nos duele, aunque a Dios le duele, hoy la creación está maldecida. Y maldecida que justamente esto, que la creación no puede expresar todo lo maravilloso que Dios vio. Dice la Biblia que cuando Dios creó las cosas, está en Génesis 1, y vio Dios que era todo bueno en gran manera, ¿no? Dios creó las cosas buenas, pero lamentablemente la desobediencia lo contamina. Y esto es algo que a todos los seres humanos nos cuesta entender. A todos nos cuesta entender que el pecado contamina, que el pecado afea, que el pecado nos hace feos, que el pecado nos hace tristes, el pecado nos hace indignos, el pecado nos achica, el pecado nos desmerece, ¿no? El pecado produjo automáticamente la ausencia de Dios plena en la creación. El problema con el pecado no es que a Dios le asusta, el problema del pecado es que Dios no puede convivir con él. Nosotros no logramos entender este concepto, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al pecado y para nosotros es lo más normal del mundo, ¿no? Disculpen la diametral diferencia con el ejemplo que voy a poner, pero para la inmensa mayoría de las sociedades, que los argentinos comamos tripa gorda, chinchulines, ¿no? Las tripas de los animales es algo abominable, ¿no? Pero a nosotros nos encanta, y un buen chinchulín doradito no hay con qué darle, ¿eh? Pero para los demás resulta inaceptable, pero para nosotros no, porque estamos absolutamente acostumbrados a que haya seso, hígado, riñón, todo lo que camina, dice el gaucho, va a parar al asador. Y es así, no le hacemos asco a nada a los argentinos cuando de parrilla se trata. Pero sin embargo, para otras culturas, pero nosotros estamos acostumbrados. Y permítame la diametral diferencia, pero nosotros estamos acostumbrados como raza humana a la convivencia con el pecado, pero Dios no puede. Es absolutamente contrario a su esencia y a su naturaleza. Y al retirarse Dios de una manifestación plena en su creación, automáticamente la creación se vio privada de lo más hermoso que tenía, que era la presencia de Dios. Entonces la creación fue afeada. Las espinas y los cardos son una figura acá. Pero tanto a Eva como a Adán, Dios usa la misma palabra, con dolor. Con dolor. En el caso de Eva, con dolor darás a luz, y en el caso de Adán, con dolor comerás el pan. El dolor. El dolor es un condimento que no existía antes de Génesis 3. El dolor entra con nosotros, o sea, nosotros traemos el dolor. Y esto es lo que la humanidad no entiende, que no es Dios el que produce el dolor. El dolor lo produce justamente la ausencia de Dios. Y esto produce el dolor, porque es consecuencia de la caída. El dolor no existía antes de Adán y Eva, antes de la caída. Y había 4 grandes cosas que no existían antes, que son las que van a desaparecer en Apocalipsis 22. Ustedes pueden leer ahí. Y no habrá más llanto, ni más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El clamor es el gemido del que hoy estamos hablando. No habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Estos son los 4 gigantes del Apocalipsis. No son los 4 gigantes del Apocalipsis, pero son los verdaderos 4 gigantes que hoy nos dominan. Y si vos repasás y mirás todo lo que le pasa a la humanidad, es agrupable dentro de estos grandes monstruos. El llanto, la muerte, el clamor o el dolor. Son los 4 grandes gigantes que serán destruidos cuando el ser humano sea redimido por completo. Pero la creación gime porque fue sometida a frustración. Y esta es una palabra muy fuerte, porque hoy hay frustración. Si nosotros miramos, hay frustración. ¿Por qué tanto suicidio? Porque hay frustración. La vida es frustrante. Para una enorme cantidad de personas la vida es una frustración. El matrimonio es una frustración. La expectativa política es una frustración. El trabajo es una frustración. El ahorro es una frustración. ¿Cuántas cosas en tu vida y en la mía entran en la columna de la frustración? ¿Qué pondrías vos en la columna de la frustración? No me lo digas, pero pensalo. Si vos tuvieras una columna que dice frustración, ¿qué grandes cosas de tu vida están ahí? Anhelos,
sueños frustrados, carreras frustradas, noviazgos frustrados, casamientos frustrados, paternidades frustradas, trabajos frustrados, proyectos frustrados. ¿Qué entra en tu columna de la frustración? La creación misma fue sometida a frustración o a vanidad. Esto es porque la humanidad está sin Dios y lo que se produce es frustración. ¿Cuántas cosas, cuántas frustraciones se producen en nuestra vida cuando Dios no está? La frustración, la creación. Y acá dice que la creación todavía, estábamos leyendo el 20, todo esto fue sometido esto no sucedió por su propia voluntad, sino por el que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios, ¿no? La firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción, ¿no? Y nunca más oportuna esta palabra que los momentos que vivimos, ¿no? Lo que verdaderamente esclaviza a la humanidad es la corrupción. Corrupción viene de corroer, viene de algo que se va carcomiendo, ¿no? Corroer, de ahí viene corrupción. Es el hierro expuesto al aire, al agua y al sol, se va corroyendo, ¿no? Es algo que se va desgastando de a poco, que va perdiendo su propia naturaleza por efecto de lo que lo está lastimando. Lo que lastima hoy a la creación es la corrupción. La corrupción humana es lo que está matando a la creación. Nos está llevando a un mundo hipercaliente, a un mundo de pérdida de reservas, a un mundo de plástico, a enfermedades, a abandono, al hambre. Es la corrupción. Es la corrupción lo que esclaviza hoy a la humanidad. Es en definitiva lo que entró con Adán. Entró la corrupción, que son los efectos del pecado. La corrupción es justamente esto. Pero dice acá que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Pero entre tanto, y acá está el primer gemido, dice el 22, sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. La creación está gimiendo con dolores de parto. Si yo dijera lo que esto significa, mentiría, porque obviamente yo nunca sufrí dolores de parto. Los varones no sufrimos dolores de parto, al menos por ahora. No sufrimos dolores de parto, pero son uno de los dolores más fuertes que existen. Pero ¿por qué hay otros dolores más fuertes? Realmente hay dolores que son mucho más fuertes que el dolor de parto. Pero ¿por qué menciona Pablo acá el dolor de parto? Porque el dolor de parto tiene una particularidad muy diferente, distinta de otro tipo de dolores. Y es lo que dice acá. La creación misma será liberada de la corrupción que la esclaviza. Queda la firme esperanza de que la creación misma será liberada. El dolor de parto es un dolor con esperanza, es un dolor con propósito. Hay muchos dolores que son sin propósito en la vida. El dolor de alguien que está pasando por un problema oncológico terminal, alguien que sufrió un politraumatismo, son dolores muy fuertes, pero el dolor de parto, aunque es un dolor muy fuerte, es un dolor que se vive en esperanza. Aún la Biblia dice que la mujer después se olvida, ¿no? Porque es parte, hay una cuestión hormonal también que hace que la mujer olvide los dolores de parto. Esto es biológico también, no es solo psicológico. Pero el dolor de parto es un dolor con esperanza. Y esto es extraordinario porque la creación está gimiendo, pero gime en esperanza. Gime en esperanza. Hay un dolor, pero es un dolor con esperanza. Porque no es un dolor estéril, no es un dolor sin sentido. La creación está esperando ser liberada. ¿Y de qué manera? Dice, esperando la revelación de los hijos de Dios. Si nosotros, que somos los que llevamos la esperanza, no traemos esperanza a la generación que gime, ¿quién la va a traer? ¿Quién va a traer esperanza a esta creación gimiente? La creación misma está esperando la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. Hoy es tiempo más que nunca de que nosotros contemos que tenemos esperanza.
es una de las cosas más extraordinarias que existen. La esperanza es el antídoto a la frustración. Es el verdadero antídoto a la frustración. Por eso, a la enfermedad de la frustración que tiene hoy la creación, nosotros lo contrarrestamos con la vacuna de la esperanza. Sí, hay dolor, pero es un dolor con esperanza. Sí, hay tristeza, pero es una tristeza con esperanza. Hay una expectativa, tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Y fíjense, lo va a decir a continuación. Dice que no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos como hijos. Es decir, la redención, gemimos aguardando nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Nosotros también gemimos, porque nuestra alma y nuestro espíritu han sido redimidos, pero nuestro cuerpo todavía no. Todavía no. Esperamos, dice acá, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo sea transformado también. Nuestra alma y nuestro espíritu ya fueron transformados. Ya fueron cambiados por Cristo, pero no nuestro cuerpo. Nosotros esperamos el momento inminente ya en que el Señor Jesucristo vendrá y transformará. Dice la Biblia que Él cambiará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestro cuerpo será cambiado. Nuestra carne será transformada. 1 Corintios 15 dice que esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible, otra vez la corrupción, será vestido de incorrupción. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que vos también estás gimiendo seguramente. Y hay cosas que te extraen dolor. Y hay dolor quizás por alguien de la familia. Y hay dolor quizás por cosas de tu propia vida. Y hay dolor. Y es en esa columna de la frustración, podés agregarle ahora una segunda columna, que es la columna del dolor. ¿Qué cosas te traen dolor? El dolor nos acompaña. El dolor es parte de nuestra vida. El dolor forma parte de lo que traemos desde el momento que nacemos. Desde el mismo momento de nuestro nacimiento hay dolor y el dolor nos acompaña. Y parece que los dolores aumentan con cada año de vida que pasa, ¿no? Van apareciendo un nuevo dolorcito, ¿no? Y eso es así, porque nuestro compañero de viaje, que es el dolor, pero si solo fueran los dolores físicos, pero ¿cuántos dolores del alma hay? ¿Cuántos dolores del espíritu? Y gemimos, nosotros también. Y hay un gemido, dice, nosotros que tenemos la adopción, que somos hijos, también gemimos. O sea, no vivimos en un idealismo. Acá Pablo nos dice, nosotros vivimos navegando entre las nubecitas, ahí entre los ángeles. No estamos ahí. Nosotros también gemimos. Nos pasan cosas. Se nos enferman los seres queridos. Perdemos trabajos. Tenemos incertidumbres. Nos genera preocupación el lunes 23 de octubre. Nosotros también gemimos. Nosotros también estamos preocupados. No vivimos en un idealismo. Gemimos mientras aguardamos. Gemimos mientras aguardamos. Y acá habla de la constancia, ¿no? La esperanza que no se espera ya no es esperanza. O sea, nosotros la esperanza es algo que vivimos acá. Esperamos lo que todavía no tenemos y en esa esperanza mostramos nuestra constancia. Qué bueno que en medio de tu dolor y en medio de lo que en el día de hoy, 22 de octubre, a vos te puede inquietar, sabé que en el dolor hay esperanza, que en la tristeza hay expectativa, que el Señor permite cosas para que nosotros podamos crecer en la constancia, en la permanencia en Él. Porque el tercer y último, y con esto termino, dice el 26, el tercer gemido. Hablamos del gemido de la creación, hablamos del gemido de nosotros mismos, pero hay un tercer gemido. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos que no pueden expresarse en palabras, con gemidos indecibles, traduce el RB60, pero con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Muchas de las cosas de nuestra realidad no son expresables en palabras. Y nos damos cuenta de esto cuando tenemos que acompañar a alguien en un velatorio, ¿no? Hace muy poquito tuvimos que acompañar a la vecina de enfrente por la pérdida de su joven nieta. Y no hay palabras para cosas así. Todo lo que uno diga está de más, porque uno le puede decir lo siento porque nunca lo siente como lo siente el otro. Te entiendo, no, porque no lo entiendo. O sea, no hay palabra que quepa ahí. Y el abrazo, la lágrima, el silencio, las mejores expresiones son las expresiones indecibles. Siempre las mejores expresiones son las que no necesitan de las palabras. Cuando necesitamos expresar algo en palabras, estamos limitando, porque el lenguaje siempre es limitado respecto a otras formas de expresión. Entonces el Espíritu intercede por nosotros con expresiones que no pueden traducirse en palabras. Y este es el haber más grande que nosotros tenemos. Porque estamos acompañados. En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Qué lindo sería que en tu Biblia vos subrayes esto. Romanos 8:26. En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Y a mí me da la idea de que, te viene la tropa de élite, porque cuando pensás en el Espíritu, Dios no manda un ángel. Dice la Biblia que Dios no manda ángeles a socorrernos. Si nosotros no necesitamos pedirle ayuda de ángeles, está bien que la pidamos, pero nosotros tenemos algo mucho más grande que los ángeles, ¿no? Nosotros tenemos al Espíritu Santo que acude a ayudarnos en nuestra debilidad. Y no es un externo, no es un outsider en nuestra vida. Él vive en nosotros. Así que cuando ahí dice que acude a librarnos, no es de afuera para adentro, sino que es de adentro para afuera. Lo repito. Cuando ahí dice que el Espíritu acude a librarnos, no es de afuera para adentro, sino que es de adentro para afuera, porque ella está acá. Quiere decir que Él se va a expresar de adentro para afuera para ayudarnos. Se va a empezar a expandir, si me permiten un término que obviamente no define el obrar del Espíritu, pero como si se agrandara, se expandiera la plenitud. El Espíritu avanza en plenitud dentro nuestro cuando le damos lugar. Y ese lugar permite que Él nos ayude en nuestra debilidad. Por eso, lamentablemente, a veces son los momentos de mayor debilidad cuando somos fuertes, dice Pablo. Porque son los momentos en que no apelamos al músculo, sino que apelamos a la ayuda extraordinaria que proviene del Espíritu Santo, obrando desde adentro nuestro y para nosotros. Y gemimos, claro que gemimos, pero ese gemido interior activa la obra del Espíritu a través nuestro. Qué bueno que vos en este día, en este tiempo, en esta hora, ¿no? Estoy en contacto permanente con una colega, ella vive en Tel Aviv hace muchos años, sus hijos son judíos. La encontró en Italia y a sus hijos esparcidos, no había ninguno ahí en la zona donde fue el ataque, pero le llevó días volver a Tel Aviv, tuvo que hacer escala en Chipre, bueno, por todo el lío de los aviones que no querían volar, bueno. Pero ella nos contaba, dice, ya estamos en casa, el dolor es muy grande, pero estamos en casa, esta es la expresión que ella usó, ¿no? Y yo pensaba en eso, ¿no? Como una nación ceñida en el dolor, y me mostraba galpones y galpones y galpones gigantescos de ayuda clasificada como son ellos. Hasta juguetes para niños clasificados por color y por edad tienen en esos galpones. La inmensa ayuda solidaria. Son un pueblo lamentablemente acostumbrado a esto, ¿no? Como dijo el presidente, a nosotros esto lamentablemente no nos asombra. Hace milenios que venimos padeciendo esto. Y es verdad, ¿no? ¿Cuánto dolor? En casa pero con dolor, decía Graciela, así se llama. Y tenemos que orar por ellos, pero para que les sea revelado Jesucristo, ¿no? Porque ellos están clamando por el Mesías. Yo he escuchado que ellos están pidiendo que venga el Mesías, ¿no? Y esto tiene un poder profético muy fuerte. Porque cuando Israel empieza a clamar por esto, se empiezan a mover cosas muy fuertes, muy antiguas, muy grandes, que empiezan a
mover los engranajes de la historia y de la profecía. Pero no es este el tema. El tema de hoy es el gemido. Hay una creación que gime, que no tiene esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Y en nuestra debilidad el Espíritu nos ayuda. Yo te invito a recorrer después en tu casa el capítulo, pero al revés. Desde el 28, desde el 27, léelo hasta el 18. Porque el final es el principio. Porque el principio es el Espíritu Santo que opera dentro tuyo. El Espíritu Santo que opera dentro tuyo, intercediendo con gemidos indecibles, va a acudir poderosamente a tu ayuda. Y vos que estás gimiendo, aunque tenés la adopción de hijo, gemís esperando la redención de tu cuerpo, al recibir esa ayuda extraordinaria del Espíritu que intercede con gemidos que no pueden pronunciarse en palabras, vos a través de esa fuerza sobrenatural que vas a recibir, avanzás hacia esa creación doliente, que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y mientras tanto gime con dolores de parto, esperando que nazca la esperanza. Léelo al revés, porque tu senda es al revés. La creación empieza por el gemido, vos empezás por el Espíritu Santo. Nunca te olvides de eso. La creación empieza por el gemido, vos empezás por el Espíritu Santo. Así que yo quiero animarte en este momento a que te tomes un momentito de oración y digas: Señor, yo creo firmemente que el Espíritu Santo es mi consolador. Así lo presentó el Señor Jesucristo, como el gran consolador, como el que venía a consolar. Así lo presentó en Juan 14 a sus discípulos. Yo voy a enviar a otro, porque Él era el primero. Yo enviar a otro consolador que esté con ustedes para siempre. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Hoy está con ustedes, porque estaba en Jesús, pero estará en ustedes. Y ahí es dentro de. Es el Espíritu que acude a librarnos. Es el Espíritu Santo que habita en el corazón de los cristianos. Que a veces, lamentablemente, mientras las cosas van más o menos por su carril, es el invitado de piedra de nuestras decisiones, Es el que está a la puerta y llama, porque como la cosa va más o menos bien y como vamos teniendo los patitos en fila, no acudimos a esa ayuda. Pero cuando se empieza a complicar la cosa, ¿no? Cuando empiezan a caer los bombardeos enemigos y no estábamos preparados para recibirlo, cuando el enemigo entra en nuestra casa, ¿no? Cuando empiezan estas cosas horribles, ahí sí nos damos cuenta que tenemos a quien nos ayuda. Entonces, qué bueno que hoy le puedas dar gracias y decirle: Señor, gracias, porque hoy no dependo de ayudas externas, sino que mi ayuda y mi fortaleza eres tú, Señor. Tú eres mi torre fuerte, tú eres mi alto refugio. Alzaré mis ojos a los montes, decía hace 3000 años David, los mismos montes que hoy tiene Jerusalén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, se decía David, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es la promesa del Salmo 121. Me gustaría que cantemos de nuevo esta canción, este estribillo que dice: sí, amén, ¿no? Donde hay dos o tres, allí tú te manifestarás. Quisiera que cerremos con esta promesa, porque hemos escuchado y vamos a seguir escuchando en estos meses muchas promesas, que no son precisamente sí y amén. Pero tenemos a alguien que cuando promete es sí y amén. Y Él ha prometido esto: en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. En tu debilidad no viene un ángel, no viene un pastor, aunque tiene que ir, no viene un hermano, una hermana, aunque qué bueno cuando viene, pero el que ayuda realmente en nuestra debilidad más profunda, donde ningún ser humano alcanza, donde ninguna palabra de consuelo llega,
donde la voz del pastor, del líder, y aún del hermano, y aún de la familia, suenan distantes, allí el Espíritu Santo obra y acude. ¿Sabes por qué? Porque ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu mamá, ni el pastor, ni el hermano, ni el líder operan desde adentro tuyo. Ninguno de ellos. El único que opera dentro tuyo, desde adentro para afuera, es el Espíritu Santo. Y Él ayuda. Él ayuda. No sabemos qué pedir. ¿Cuántas veces no sabemos qué pedir? Pero el Espíritu nos ayuda. Él intercede con expresiones, con gemidos que no pueden ser expresadas con palabras humanas. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención. Qué tremendo pensar en este diálogo, ¿no? Algún día nos será revelado este diálogo. Es Dios hablando con Dios. Es el Espíritu hablando con el Padre. Es Dios dialogando con Dios, como en toda la eternidad pasada, antes de la creación de todas las cosas, durante miles y millones de años, si eso pudiera ser medido en años, Dios estuvo absolutamente solo, conversando dentro de sí mismo, entre las tres personas, coexistiendo eternamente en una, de esa Trinidad que nunca vamos a entender. Pero ese diálogo existe, y existe por vos, y a causa de vos. El Espíritu dialoga con el Padre. ¿Y qué serán esas expresiones? No lo sabemos, porque no son expresables en palabras. Pero el Espíritu habla. Y no habla desde el corazón de un extranjero, porque acá dice que hemos sido adoptados como hijos. El Espíritu habla con el Padre y le presenta las necesidades del Hijo. No le está pidiendo favores a un extraño, le está pidiendo por el Hijo con minúscula, que soy yo, que sos vos. El Espíritu intercede. Y a medida que yo pueda darle más expansión a Él en su vida, en mi vida, cuánto más sentiré esa consolación, cuánto más sentido tendrán cosas que hoy nos pasan, cuánto más propósito encontraremos a los dolores, porque acá dice, en esperanza fuimos salvados, ¿no? Gemimos interiormente mientras aguardamos, y en esperanza lo aguardamos, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en esa espera mostramos constancia, mostramos paciencia, ¿no? El Espíritu nos ayuda. Por eso te invito a ponerte de pie para que vos puedas decir con esta canción. Hay una expresión que creo que está seguro en Isaías, pero creo que es en el 55, que dice así: huirán la tristeza y el gemido. Así dice la RB60. Huirán la tristeza y el gemido, ¿no? En vez de ortiga, crecerá ciprés. Y en vez de cardo, crecerá arrayán. O sea, las ortigas y los cardos, la maldición de Génesis 3 será reemplazada por robles y por arrayanes. Dios levantará un bosque de bendición en el lugar desierto donde el enemigo sembró en tu vida cardos y ortigas. Que el Espíritu te anime, que independientemente de quién cierre las elecciones hoy, independientemente de cuánto se vaya el dólar a las 10 de la mañana de mañana 23 de octubre, independientemente de ese montón de variables que nos afectan, qué bueno que vos puedas pensar que hay un control, que hay una dirección que está más allá de lo que humanamente podemos ver, sentir o entender. Es el Espíritu que intercede por nosotros con expresiones que no pueden traducirse en palabras. Vamos a cantar esta canción, que sea tu oración, y con esa oración nos vamos a despedir. Vamos a cantarla. Hacela propia, hacela sentida. ¿Quién como tú? Que Así los será el Señor. vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. Puedas darle gracias a Dios porque eso es lo que se está produciendo.
Eso es lo que Dios está haciendo. Que en tu las vida. tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí. Gracias, Señor. Tu gloria me cubre. Tú estás viviendo en nosotros, Señor. He escuchado de lo que puedes hacer. Esa gloria se Te manifestará. quiero conocer. Se manifestará a través de nuestra transformación. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. No hay otro como tú. Decíselo de verdad, Señor. En ti Con está el el corazón. poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. Gracias, Señor. Te adoraré. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. Señor, declaramos En ti está el poder. que no necesitamos otro poder que el tuyo, Tu reino es Señor. para siempre. No necesitamos y otro siempre. reino, Señor. Te adoraré. Que el reino No que tú hay nos otro has como hecho heredar. tú. En Gracias, ti Señor. está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. Te adoraré. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. ¿Lo crees a esto? Sí, amén. La palabra de Dios no cambia. Tu palabra nunca cambia. Israel sigue peleando contra los mismos que peleó porque nunca resolvió su problema. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es siempre, es firme, es eterna. Y Dios se mueve donde hay dos o tres. Aquí hay más de dos o tres. Y Dios se está moviendo, aunque no lo veas, porque se mueve de adentro para afuera. Y Él quiere cambiar tu corazón. Vamos a cantarlo con ganas realmente. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén, Señor. Tu palabra nunca cambia. Gracias, Dios. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Yo creo, Señor. Sé que hay dolor. Sí, amén. Sé que mi cuerpo Tu gime. palabra nunca cambia. Sé que hay problemas. Donde Sé que me he hay dos o equivocado. tres, Sé, ahí Señor. te vas Sé que hay a cosas mover. en mi vida que Ahí tienen que te cambiar. vas a mover. Mi cuerpo está Ahí gimiendo, te claro que sí, vas a Señor. mover. Hay dolores físicos, hay dolores No hay emocionales, otro como tú. quizás espirituales En ti también. está el poder. Pero tú tienes ese Tu poder, reino Señor. es para siempre y siempre. Te Y siempre te mueves, adoraré. Señor. No hay otro como Porque el poder, porque la oración en ti está el poder. Tu reino es para es lo que hace que yo soy. siempre. Te adoraré. Y no hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré. Decimos, Te adoraré. Sí, amén.
las últimas. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Repetimos otra vez. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Y donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. ¿Por qué no nos lo decimos entre nosotros? Sí, Agarrá a otro y decirle, sí, amén. tu palabra nunca cambia. Y donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Nos lo recordamos. Dice la Biblia, aliéntense unos a otros con estas palabras. Tu palabra nunca cambia. La fidelidad de Dios se mueve. Te vas a mover. Otra vez. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Y donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. A la palma, Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Y donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Gracias, Señor. Tu palabra nunca cambia. Y donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Y un poquito más fuerte, Sí, con más amén. convicción, va. Sí, amén. Va. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Última vez. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. Señor, te alabamos porque tú has dicho y lo creemos, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho. Que si nos ponemos de acuerdo, si dos o tres se ponen de acuerdo, tú obrarás y te manifestarás. Por eso, Señor, hoy con convicción, con un verdadero sentir profundo en tu presencia, Señor, oramos para que tu Espíritu esté hablando a nuestros corazones. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos la esperanza a la cual tú nos has llamado. ¿Y cuáles son la supereminente manifestación de tu gloria en nosotros los que creemos, Señor? Que operó en Cristo resucitándole de los muertos y opera hoy también en nosotros. Sí, Señor. Decimos sí y amén a tu palabra. Sí y amén a que el Espíritu intercede. Sí y amén a que Él obra en nosotros. Sí y amén a que acude a librarnos. Sí y amén a que tiene poder. Sí y amén a que nos usa. Sí y amén a que nos guía a consolar. Sí y amén a que nos lleva a traer esperanza a una sociedad frustrada. Sí y amén. Porque tu palabra, Señor, nunca, nunca falla. Tu mejor aplauso al Señor, que nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendiciones, iglesia. Sigamos orando por el país. Nos vemos el domingo próximo, 10 de la mañana. Si el Señor no viene antes.